Buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar de la infección por hepatitis B. El facilitador de este módulo es el doctor José Antonio Mata Marín y una servidora es la alumna, la doctora Laide Graciela Miranda Nieto. Para hablarles de la infección por el virus de hepatitis B, vamos a hablar de las características del virus, de los mecanismos de daño hepático, de los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento. Las características del virus de la hepatitis B pertenece a la familia Hepatnaviridae, tratándose de un virus con ADN circular y parcialmente de doble cadena. Cada partícula mide 42 nanómetros de diámetro, tiene un centro interno o nucleocápside y una cubierta lipoproteica externa. En la nucleocápside o core se encuentra el antígeno central y el antígeno proteico E, mientras que en la envoltura se encuentra el antígeno de superficie. El virus de hepatitis B consta de 8 genotipos del A al H con distintas características virológicas y con distinta distribución geográfica. Propagación y transmisión. 1 mililitro de sangre infectada puede contener de 10 a la 2 a 10 a las 9 partículas del virus de hepatitis B y 1 mililitro de semen o de secreciones vaginales puede tener de 10 a las 6 a 10 a las 7 partículas de virus. El virus sobrevive en sangre seca durante semanas y se mantiene estable fuera del organismo mínimo por 7 días. Las posibles formas de transmisión incluyen el contacto sexual, la transfusión sanguínea, la inoculación accidental por agujas, jeringas contaminadas, la contaminación de heridas, el contacto de mucosas y la transmisión vertical de madre a hijo por vía transplacentaria y transmisión perinatal al momento del parto. En la epidemiología se estima que hay 257 millones de personas infectadas por el virus. En 2015 la hepatitis B ocasionó 887,000 infecciones, lo que causaron la muerte, la gran mayoría debido a las complicaciones como una cirrosis y un carcinoma hepatocelular. La máxima prevalencia de la hepatitis B se encuentra en la región del África con un 6.1% y en la región de las Américas con un 0.7%. Ahora hablaré del mecanismo de daño hepático por virus de hepatitis B. El sistema inmunitario se activa mediante patógenos a través del uso de receptores de reconocimiento de patrones, los PRR, que reconocen estructuras específicas en patógenos. Los PRR más importantes en las infecciones virales son los receptores tipo TOL. Cuando el virus entra al organismo, los receptores TOL, sobre todo el TLR9, reconocen el ADN viral. Se activarán secuencialmente cascadas de señalización para inducir la producción de citoquinas en células infectadas por el virus. El interferón tipo 1, alfa y beta y la activación de las células natural killer destruirán hepatocitos infectados, por lo que se producirá interferón con un papel inmunosupresor en la replicación del virus. 5 semanas después de la primoinfección, los títulos víricos tienen una expansión logarítmica y el virus infecta a la mayoría de los hepatocitos. Las células TCD8 tienen dos mecanismos que son la destrucción directa de células citológicas y la secreción de interferón gamma, que en conjunto son mecanismos funcionalmente distintos de estas células y representan el control de la destrucción de hepatocitos y la replicación viral. La expresión aumentada en sangre periférica y en hígado de los CD14 y CD16 es la responsable de promover la fibrosis. El mecanismo de la inflamación crónica implica el reclutamiento de varios tipos de células del sistema inmunitario innato, como son los macrófagos, los monocitos y las células natural killer. El daño hepático que se produce es fruto de la destrucción de las células infectadas por parte de nuestro sistema inmunitario y no tanto por el daño directo del virus a los hepatocitos. Los factores de riesgo para contraer una hepatitis B es ser un feto de madre infectada, ya que el 10% de las infecciones del bebé ocurren dentro del útero y solo el 90% ocurren al momento del parto al contacto con las secreciones infectadas de la madre. El virus de hepatitis B no se transmite por leche materna.
Otro factor de riesgo es el contacto sexual, ya que el mayor riesgo son las relaciones sexuales, ya sean heterosexuales u homosexuales, ya que la mayor concentración del virus de hepatitis B se encuentra en secreciones genitales. Los sexos servidores son los que tienen mayor riesgo de contraer esta infección. Otros factores de riesgo son contactos con agujas contaminadas, que pueden ser personal de salud que tiene accidentes por punzocortante, personal químico al tener contacto con objetos contaminados, los usuarios de drogas intravenosas, los reclusos y las personas con tatuajes o personas pacientes en diálisis. El diagnóstico de hepatitis B, primero tendríamos que medir el nivel de transaminasas, después realizar pruebas serológicas. Entre estas pruebas se encuentra el antígeno de superficie. Este antígeno o antígeno Australia, la infección crónica se caracteriza por la persistencia más de 6 meses de este antígeno. Este antígeno es el principal marcador de riesgo de sufrir una hepatopatía crónica y de un carcinoma hepatocelular. Otra prueba serológica es el IgM en el antígeno del núcleo, que junto con el antígeno de superficie denotan una infección aguda. Otra prueba serológica es el antígeno E, que es un marcador de que el virus se replica de forma intensa e indica que los líquidos corporales son muy infecciosos. En la historia natural de la hepatitis crónica, el antígeno E podemos observar tres fases. En la primera fase es la de inmunotolerancia, en la cual inicialmente los pacientes están asintomáticos, presentan altos niveles de viremia y valores de transaminasas prácticamente normales. La histología hepática muestra ausencia o mínima inflamación sin fibrosis, pero existe una importante expresión del antígeno central, sobre todo en el núcleo de los hepatocitos. Estos datos sugieren que en esta fase existe cierto grado de inmunotolerancia. La segunda fase es la fase de inmunoeliminación. Se produce cuando se pierde la inmunotolerancia frente al virus. Se caracteriza por un aumento de transaminasas y un descenso en la viremia. En esta fase existe un marcado aumento en los fenómenos inflamatorios y de necrosis y por este motivo disminuye la cantidad del antígeno central. En algunos casos los fenómenos necroinflamatorios son muy severos, conduciendo a la formación de septos fibrosos. Se produce una destrucción de los hepatocitos infectados por el virus, disminuyendo la replicación viral y produciéndose la seroconversión de antígeno E a anticuerpos anti-E. La tercera fase es el portador sano. En esta fase la analítica hepática es normal, el DNA viral es indetectable y el paciente presenta serología positiva para el antígeno de superficie. Esta es la tercera fase de la infección crónica por virus de hepatitis B. Es la fase no replicativa de la enfermedad y puede durar incluso a lo largo de toda la vida del paciente. A continuación les presento una tabla en resumen de cómo vamos a encontrar la serología en las diferentes etapas de infección. En la hepatitis aguda, el antígeno de superficie va a ser positivo, los anticuerpos antisuperficie son negativos, la IgM es positiva, la IgG es negativa, el antígeno E es positiva y vamos a encontrar una carga viral elevada. En la hepatitis crónica, el antígeno de superficie es positivo, los anticuerpos antisuperficie son negativos, la IgM es negativa, la IgG es positiva y el antígeno E puede ser positivo o negativo. Aquí la carga viral nos ayuda para monitoreo de la infección. Y en la vacunación todos los antígenos van a estar negativos y solo los anticuerpos antisuperficie para virus de hepatitis B van a estar positivos. A continuación les presento esquema del nivel de transaminasas y del antígeno E en las diferentes fases de la hepatitis crónica. En la fase 1 las transaminasas van a estar ligeramente elevadas y el antígeno E va a estar muy elevado, y en la fase 2 es a la inversa, las transaminasas se van a elevar y el antígeno E va a disminuir, y en la fase 3 los dos disminuyen y se encuentran prácticamente en niveles normales.
Otro método diagnóstico para el control de la hepatitis B es el FibroScan o la elastografía, que es una técnica de imagen no invasiva que nos permite determinar la rigidez del hígado. En el FibroScan se divide según la escala de Metavir en F0, F1, F2, F3 y F4. A continuación les voy a hablar del tratamiento de la hepatitis B. La infección crónica por virus de hepatitis B no puede erradicarse por completo debido a la persistencia del DNA del virus en el núcleo de los hepatocitos infectados, lo cual explica la reactivación del virus de la hepatitis B. Además, el genoma del virus se integra en el genoma del huésped y podría favorecer la oncogénesis y el desarrollo del carcinoma hepatocelular. El objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente y la supervivencia, detener la progresión de una cirrosis o un carcinoma hepatocelular y por ende la muerte del paciente. Los criterios de valoración del tratamiento es asegurar un grado de supresión virológica, una remisión bioquímica, una mejoría histológica. La variable de valoración ideal sería la pérdida del antígeno de superficie. Una remisión virológica mantenida durante el tratamiento antiviral es una carga viral indetectable a largo plazo en pacientes con antígeno E positivo que no alcanzan una seroconversión a anticuerpos anti-E. Las respuestas del tratamiento son la bioquímica, que se define como una normalización de los niveles de alaminotransferasa. La respuesta serológica al antígeno E es aplicable tan solo a pacientes con una hepatitis B crónica con antígeno E positiva y se define como la pérdida del antígeno E y la seroconversión a anticuerpos anti-E. Lo mismo pasa con el antígeno de superficie, se define como la pérdida del antígeno y el desarrollo de anticuerpos antisuperficie. La respuesta histológica se define como una disminución de la actividad necroinflamatoria y disminución de la fibrosis en comparación con las observaciones histológicas realizadas antes del tratamiento. La respuesta virológica se define como una concentración de DNA viral inferior a 2000 unidades por mililitro. Y por último, les voy a hablar de los medicamentos vía oral que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis B. Los medicamentos son el interferón pegilado, que puede ser el 2A, el 2B, los análogos de nucleósidos como la lamivudina, la telvibudina y el entecavir, y los análogos de nucleótidos, el adefovir y el tenofovir. En esta ocasión solo les hablaré de los dos más utilizados para el tratamiento de virus de hepatitis B, que es el entecavir y el tenofovir. El entecavir se administra a dosis de 0.5 miligramos cada 24 horas. Vamos a tener un 21% de seroconversión a anticuerpos anti-E, un 67% de alcanzar una carga viral menor de 60 unidades por mililitro, un 68% de normalización de ALT y un 2% de pérdida de antígeno de superficie. Con el tenofovir se administra a una dosis de 245 miligramos vía oral cada 24 horas. Vamos a tener un 21% de seroconversión de anticuerpos anti-E, un 76% de alcanzar una carga viral indetectable, un 68% de normalización de ALT y un 3% de pérdida del antígeno de superficie. Muchas gracias por su atención y esto fue todo lo referente a la infección por virus de hepatitis B. Gracias.